Universidad de Bolonia en el año de 1088 es fundada por el maestro Irnerio La, ubicada en el que era el Sacro Imperio Romano Germánico, actualmente Italia. Se le reconoce como una de las primeras universidades católicas cristianas, con el uso de este término que indica la formación en estudios superiores. Asimismo, desde sus inicios fue necesaria la presentación de un examen final para obtener una titulación. De esa misma época, finales del siglo X, se cuentan con registros que indican que en Bolonia se impartían cátedras de Derecho. Su antigüedad y calidad educativa se le acreditan la reputación de ser la universidad más prestigiosa del mundo. También marcó la creación de las primeras universidades de Europa. Así como en la Edad Media, su mayor prestigio son las carreras de Derecho y Humanidades, aunque su oferta de carreras universitarias es mucho más amplia. Físicamente e históricamente, los católicos cristianos seguimos demostrando que sí venimos desde los primeros siglos. Tenemos Biblias, códex, pergaminos, evangelarios, salterios, partituras, catecismo, monasterios, iglesias, abadía, basílica, catedrales, etc. Biblia del Rey Jacob o versión autorizada del Rey Jacob, año 1611, King James. Ya no mientan sectarios evangélicos, Made in USA y Protex. Que ya no te mientan, amigo protestante. Breve resumen. Les volvimos a abrir el closet a tus sectas. Se confirma y reafirma que sí se encuentran en la Biblia King James, año 1611, los 7 libros deuterocanónicos, llamados por las sectas apócrifos, incluyendo otros adicionales, ya que obran en nuestro poder fotocopias sacados directamente de la Biblia original y del cual se adjuntan imágenes de la Biblia y constan de 1504 páginas contando el frente y reverso, y que los sectarios evangélicos le llaman libros apócrifos. Por más de 220 años han pretendido engañar a sus seguidores y al mundo. Fue escrita en el denominado inglés moderno temprano, Early Modern English, aun cuando algunas estructuras lingüísticas y gramaticales utilizadas en ella ya se consideraban arcaicas y en la época en que se publicó. Además de aludir a esta versión como Biblia del año 1611, Estados Unidos se la denomina habitualmente King James Version, en tanto que en el Reino Unido se le llama Authorized Version. Debe su nombre al monarca Jacob I de Inglaterra. El texto griego utilizado por los traductores de la King James Version es llamado comúnmente Textus Receptus, el cual tuvo a su vez sus inicios a comienzos del año 1500, cuando se hicieron los primeros textos griegos impresos. Los 7 libros que quitaron los sectarios evangélicos Protex y lo publicaron por la imprenta de la Universidad de Oxford, dirigido por Lorenzo Lucena, el 15 de abril de 1862. Poderoso es el amo, dueño y su señor, a los cuales ellos adoran por los pastoretes y seguidores, a cambio de su idolatría, el Dios, el dinero. Quitaron los 7 libros, quienes dieron la orden las Sociedades Bíblicas Unidas de Europa a las de Londres, que por 5,000 libras esterlinas que recibían anualmente las Sociedades Bíblicas de Londres por las Sociedades de Edimburgo Europea, los quitaron, ya que esta sociedad europea presionó a la de Londres.
Nota: las pruebas informativas obran en nuestro poder. En la Biblia de King James, año 1611, se encuentra, confirmamos y reafirmamos que sí están los 7 libros deuterocanónicos, incluyendo otros adicionales. Se encuentran agrupados después del libro de Malaquías y antes del Nuevo Testamento, los cuales son los siguientes que se detallan a continuación. A mi izquierda, numeral 1, Primera de Esdras; 2, Segunda de Esdras; 3, Tobías; 4, Judith; 5, Esther; 6, Sabidurías de Salomón; 7, Eclesiástico; 8, Baruch. A mi derecha, 9, El canto de los 3 santos niños; 10, Susana; 11, Bel y el dragón; 12, Manases; 13, Primer Macabeos; 14, Segunda de Macabeos. A continuación se detallarán las imágenes fotográficas de los 7 libros deuterocanónicos, más otros adicionales que los eliminaron, siendo estos los siguientes. Anteportada o portadilla de la Santa Biblia. Imagen con el índice. Estamos señalando en el centro de dicha imagen donde se encuentran detallados los libros apócrifos, el cual se llaman los libros deuterocanónicos. El índice amplificado en esta imagen, donde aparece reflejado los títulos de los 7 libros deuterocanónicos y otros. A mi izquierda se encuentra el primer libro de Esdras y a mi derecha el segundo libro de Esdras. A mi izquierda se encuentra el libro de Tobías y a mi derecha se encuentra el libro de Judith. A mi izquierda se encuentra el libro de Esther y a mi derecha se encuentra el libro de Sabiduría de Salomón. A mi izquierda se encuentra el libro de Eclesiástico y a mi derecha se encuentra el libro de Baruch. A mi
izquierda se encuentra el libro El canto de los tres santos niños y a mi derecha se encuentra el libro de Susana. A mi izquierda se encuentra el libro de Bel y el dragón y a mi derecha el libro de Manases. A mi izquierda se encuentra el primer libro de Macabeos y a mi derecha se encuentra el segundo libro de Macabeos. Segunda parte de la exposición. Este video se trata de sacar otra de las tantas falacias y engaños de las sectas evangélicas Made in USA y las Protex con relación a la Biblia del Rey Jacob o versión autorizada del Rey Jacob, año 1611, King James, KJV. Es una Biblia que se encuentra escrita en su idioma inglés de la Biblia patrocinada por el rey Jacob I de Inglaterra y rey VI de Escocia y publicada para el uso de la Iglesia de Inglaterra en el año de 1611. Ha tenido un enorme impacto sobre las posteriores traducciones del texto bíblico. Es considerada la segunda traducción al inglés de la misma después de la Biblia Douay-Rheims, patrocinada por la Iglesia Católica Cristiana. Afirmamos y comprobamos evidencialmente, con pruebas fehacientes, comprobables y rastreables, que esta Biblia King James KJV no lleva escrita el falso nombre de Jehová. Biblia King James KJV, de la que más lo utilizaron los primeros colonos ingleses, se basaron de ella como gran erudición las sectas evangélicas Made in USA. En esta Biblia, el nombre que lleva escrito literal y textualmente es el de Señor Dios, Kyrios, griego antiguo, pronunciado Kurios, término griego que corresponde a Dominus en latín, es decir, se traduce como Señor. En esta Biblia el nombre de Jehová no existe dentro de ella. Dentro de la Biblia se menciona solamente el nombre de Señor y Dios, y que sustituye el nombre de Jehová. A continuación presentaremos las imágenes de dicha Biblia, King James KJV, año 1611. Para que tengamos una idea, las imágenes de lo enorme que es esta Biblia King James KJV, año 1611, pueden verlo ustedes, la imagen a mi izquierda, que es la portada de la Biblia, y a mi derecha, el corte de cabeza. Imagen fotográfica, el cual estamos demostrando de la imagen a mi lado izquierdo, la guarda, el cual lo estamos señalando, y la imagen de mi derecha estamos señalando lo que se le llama el canto o corte delantero. Seguiremos exponiendo que esta Biblia protestante reconoce el nombre del tetragramatón, el cual aparece dentro de esta Biblia, y la verán en la siguiente imagen en pequeño, pero la hemos ampliado
para que el lector que está viendo este video lo vea. El tetragramatón en hebreo, como está traducido en español como YHWH o YHBH, como nombre propio del Señor Dios, que la Biblia hebrea emplea como nombre propio del Dios único de judíos, samaritanos y cristianos. A mi izquierda, en la parte inferior, se encuentra una imagen del santuario de la foto en el Museo de Israel de Jerusalén. Se menciona 15 veces el tetragramatón en hebreo, y en pequeño en la parte inferior de mi lado derecho se encuentra el escrito también. En la imagen fotográfica de mi lado izquierdo, en la parte superior que estamos señalando con una flecha en pequeñito aparece: en esta Biblia tiene el nombre en hebreo que traducido es YHWH igual Yahvé. Lo estamos señalando y amplificando en la imagen fotográfica de mi lado derecho. Nos enfocaremos única y exclusivamente en el libro del Éxodo, capítulo 3, versículos del 13 al 16. Para el lector que está viendo este video puede entenderlo mejor a qué nos referimos. Lo que seguirá a continuación lo explicaremos aquí en nuestro idioma español, en lo referente al libro del Éxodo, capítulo 3, versículos del 13 al 16. Se menciona el nombre de Jehová en la Biblia Reina Valera, año 1960, ya que en la exposición que es la que nos estamos refiriendo de la Biblia de King James, año 1611, no está escrito y jamás dice Jehová. Éxodo, capítulo 3, versículo 13 al 16, Reina Valera 1960, versículo 13. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué le responderé? Versículo 14. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Versículo 15. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Versículo 16. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Imagen fotográfica del inicio del libro del Éxodo, del capítulo 3, versículo 1 al 13. En la presente imagen que le estamos amplificando, en el libro del Éxodo, capítulo 3, versículo 15 y 16, estamos señalando que dice el Señor Dios, y a mi derecha solamente dice Señor. En el libro del Éxodo, en el capítulo 3, versículo 16, hemos amplificado más todavía esta imagen y la estamos señalando aquí con rojo. Y dice: el Señor Dios del Lord God. Aquí no dice Jehová. Sectarios evangélicos Made in USA y Protex. Te seguimos abriendo el closet, sacándote las falacias,
y tus engaños a tus seguidores, el cual siguen negando tus sectas por más de 220 años, que no estaban los 7 libros deuterocanónicos. Pues aquí mismo, con las evidencias, te sacamos las falacias, engaños y tus propias herejías. Jaque mate con kamikaze. Tercera parte. Esta presentación también tiene objeto con relación con el gran engaño y fraude de esta secta que se llama la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, conocido como la secta mormona. Ahora veamos la Biblia mormona y de dónde se valió este falso profeta de José Smith de la secta de los mormones. Este video se trata de sacar otra de las tantas falacias y engaños de las sectas evangélicas Made in USA, donde José Smith sí utilizó la Biblia del Rey Jacobo o versión autorizada del Rey Jacobo, año 1611, King James KJV. En la parte superior estamos presentando el link de su página web o sitio web. De lo que vamos a escribir a continuación es sacado literal, textual, tal y como está escrito la página web de la autonombrada la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, donde aquí realmente han hecho una maraña de mentiras y sí tiene relación con esta Biblia del Rey Jacobo, año 1611 o King James KJV, y la han mezclado agregándole citas de otros falsos libros dentro de la Biblia Reina Valera, y adjuntaremos sus imágenes evidenciales. Joseph Smith Jr. nació el 23 de diciembre del año de 1805 en Sharon, Vermont, Estados Unidos, y falleció asesinado el 27 de junio del año 1844 en Carthage, Illinois, Estados Unidos. Su congregación inicial era metodista. Traducción real de su página web con imagen arriba detallada, el cual aquí pondremos los escritos más relevantes que consideremos. José Smith no empleó los textos fuentes en hebreo y griego, ni diccionarios ni conocimiento alguno de idiomas bíblicos para dar un nuevo texto en inglés. Más bien, él usó un ejemplar de la Biblia, la versión del Rey Santiago, King James en inglés, como el punto de partida para su traducción, dictando cambios y adiciones inspirados a escribientes, quienes al principio lo registraron en papel y posteriormente como notas al margen de la misma Biblia. Las revisiones que hizo se pueden agrupar en varias categorías. Al comienzo de su obra de traducción se revelaron largos pasajes que José dictó a sus escribientes, tal como él lo hacía al recibir las revelaciones en doctrinas y convenios. Algunos de estos pasajes ampliaron dramáticamente el texto bíblico. El ejemplo más conocido de este tipo de revisión se encuentra actualmente en el libro de Moisés en la Perla del Gran Precio. José Smith también hizo muchos cambios menores para mejorar la gramática, modernizar el lenguaje, corregir puntos de doctrina o resolver incongruencias a medida que trabajaba en esos cambios. Parece que en muchos casos él consultó los comentarios respetados de eruditos bíblicos para estudiarlos en su mente como parte del proceso revelatorio. José comenzó por Génesis 1 y continuó con el Antiguo Testamento hasta que en una revelación en el año de 1831 se le indicó que pasara al Nuevo Testamento. Cuando terminó con la traducción del Nuevo Testamento,
José retomó donde lo había dejado en Génesis y concluyó su obra con el Antiguo Testamento para julio del año de 1833. Observen esta falacia engañadora por revelación. José consideró por un breve tiempo el traducir los libros apócrifos, que son una selección de libros aceptados como escritura por los católicos cristianos ortodoxos, pero rechazados por muchos protestantes. Una revelación le informó a José que no debía traducir los escritos apócrifos, a pesar de que estos escritos contenían muchas cosas verdaderas. Estos libros son los deuterocanónicos. Traducción real de su página web con la imagen arriba detallada, el cual aquí expondremos los escritos más relevantes que consideremos. Aquí nuevamente hacen una mezcolanza, quitando y agregando texto, modificando las Biblias. El 29 de julio del año 2010, el elder Gerald Cauce, de la presidencia del área de Europa, me escribió diciéndome que había recibido una nota del secretario del Comité de las Escrituras en Lago Salado, con estadísticas sobre la aceptación de la Biblia. Sud, Reina Valera, 2009, en los países de habla española. Sud significa Santos de los Últimos Días. Lo que se ha hecho con la versión de la Biblia Reina Valera es lo mismo que se hizo anteriormente con la versión Rey Santiago de la Biblia en inglés, año 1611. La Iglesia publicó en el año de 1979 la Biblia en inglés del Rey Santiago, sin apenas tocar el texto y añadiendo todo tipo de ayudas para su estudio, encabezamientos en los capítulos que aclaran su contenido, notas a pie de página con referencias a los demás libros canónicos, a la traducción de José Smith de la Biblia y a significados hebreos y griegos de ciertas palabras, un diccionario bíblico, una guía de temas y mapas, y una Biblia Rey Santiago en inglés que suele tener entre 1500 y 1600 páginas, se convirtió en una Biblia Rey Santiago Sud de 2432 páginas. Y se escogió para ello la Biblia Reina Valera Revisión de 1960, que es la Biblia que la Iglesia ha estado recomendando a sus miembros desde hace años. Pero las Sociedades Bíblicas Unidas, que tienen los derechos de esta revisión, no dieron permiso para que se usara en este proyecto. Por tanto, se tuvo que buscar una revisión de la Biblia Reina Valera que estuviera libre de los derechos de autor, y se escogió la de 1909. Tenemos, por ejemplo, la revisión de 1909, la de 1960, cuyo uso habría recomendado la Iglesia hasta ahora, y la de 1995, efectuadas por las Sociedades Bíblicas Unidas. En la lista leemos que en septiembre del 2009, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días publicó su primera edición de la Biblia en español, basada en la edición Reina Valera de 1909, con algunas actualizaciones muy conservadoras en lo que respecta a gramática y vocabularios antiguos. Observemos uno de los tantos inventos y herejías y modificaciones que este falso y supuesto profeta de José Smith llegó a efectuar a las Biblias para supuestamente traducir y acomodarlo para su invención del Libro del Mormón, así como los otros libros inventados, que considero uno de tantos que hay, los más relevantes en esta exposición, los cuales son: numeral 1. A José Smith en el año de 1820 se le apareció Jehová y Jesús y hablaron con él aquí en la tierra, pero a este falaciero y verborreico se le olvidó que dentro de la Biblia nos dice que nadie ha visto a Dios. Ver Primera de Juan, capítulo 4, versículo 12, y Juan, capítulo 1, versículo 18 al 20. También en Éxodo, capítulo 33, versículo 20, y añadió: aquí le habló a Moisés,
pero mi rostro no podrás verlo, porque no puede verme el hombre y seguir viviendo. Ah, pero este falso profeta de José Smith, por arte de magia, sí pudo ver a Jehová y a Jesús, y no murió. Numeral 2. El 21 de septiembre del año de 1823, después de haberse retirado a la cama, José oró para saber su posición ante el Señor, y se le apareció un mensajero enviado de la presencia de Dios, y que se llamaba Moroní. Pero ¿qué nos dijo anticipadamente nuestro Señor Jesús dentro de la Biblia sobre estos personajes que se han inventado otro evangelio adicional? También nuestro Señor Jesucristo nos anticipó en el libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 8 a 9 de la Reina Valera 1960. Versículo 8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Versículo 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Anatema significa maldito. Numeral 3. Este enviado de Dios llamado Moroní le dijo a José Smith, dijo que se hallaba depositado un libro escrito sobre planchas de oro, el cual daba una relación de los antiguos habitantes de este continente, así como el del origen de su procedencia. También declaró que en él se encerraba la plenitud del evangelio eterno, cual el Salvador lo había comunicado a los antiguos habitantes de América. Cuarto, asimismo que junto con las planchas estaban depositados 2 piedras en aros de plata, los cuales aseguradas a un pectoral formaban lo que se llamaba el Urim y el Tumim. Esto lo explicaremos más adelante con imágenes. Numeral 5. Miré dentro de la caja y efectivamente vi allí las planchas, el Urim y el Tumim y el pectoral, como lo había dicho el mensajero. Numeral 6. Descendió un mensajero del cielo en una nube de luz, y habiendo puesto sus manos sobre nosotros, nos ordenó diciendo: sobre vosotros, mis consiervos, en el nombre del Mesías, confiero el sacerdocio de Aarón, el cual tiene las llaves del ministerio de ángeles y del evangelio de arrepentimiento. Declaro que este sacerdocio arónico no tenía el poder de imponer las manos para comunicar el don del Espíritu Santo. Nota, es decir, que el sacerdocio otorgado por Jesús a los apóstoles, y esto por la sucesión apostólica dentro de la tradición, siguieron imponiendo las manos con la bendición del Espíritu Santo para formar sacerdotes, obispos, diáconos, ancianos, etcétera, etcétera. Este mensajero Moroní les anunció que no tenía valor alguno para los católicos cristianos y cualquier otra secta evangélica Made in USA y Protex. Numeral 7. Este mensajero Moroní les dijo a José Smith y a Oliver Cowdery, pero que se nos conferiría más adelante, y nos mandó a bautizarnos, indicándonos que yo bautizara a Oliver Cowdery y que después me bautizara él a mí. Por consiguiente, fuimos y nos bautizamos. Yo lo bauticé primero y luego me bautizó él a mí, después de lo cual puse mis manos sobre su cabeza y lo ordené al sacerdocio de Aarón, y luego él puso sus manos sobre mí y me ordenó al mismo sacerdocio, porque así se lo había mandado. Vean ahora este escrito, siempre lo estamos transcribiendo tal y como aparece en su página web. Así es como estos falsos autonombrados profetas como este José Smith engañan con sus herejías y verborreas, con sus inventos de doctrinas de hombres, inventadas por su padre del diabolus, saliendo del inframundo, gozando en el infierno. Numeral 8. José consideró por un breve tiempo el traducir los libros apócrifos, que son una selección de libros aceptados como escritura por los católicos y cristianos ortodoxos,
pero rechazados por muchos protestantes. Una revelación le informó a José que no debía traducir los escritos apócrifos a pesar de que esos escritos contenían muchas cosas verdaderas. Numeral 9. La visita de Jesucristo al continente americano tras su resurrección, registrada en el tercer libro de Nefi en los capítulos 11 al 26. Numeral 10. Para no seguir detallando más falacias e inventos de este falso profeta de José Smith, incluyendo su secta evangélica Made in USA, mal llamada Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, detallaremos las imágenes explicativas inventadas por este falso profeta de José Smith. Imagen fotográfica de José Smith, fundador de la secta mormona, en el año de 1830. En adición, pertenecía a la secta de los masones. Está escrito en la página web de la secta mormona. José Smith fue presidente de la desaparecida Iglesia de Jesucristo, por lo cual crearon más denominaciones, como entre otras la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, la Comunidad de Cristo o la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Estos son los libros inventados más relevantes de la secta mormona y este falso profeta de José Smith. Se los inventó, el cual tienen más poder que las Biblias de las sectas evangélicas y de las Biblias católicas cristianas, ya que la Biblia de ellos, Reina Valera, la han modificado adaptándolo a su manera, el cual adjuntaremos las evidencias. Como pueden observar ustedes, aquí se encuentra a mi lado izquierdo, iniciándolo, el Antiguo Testamento, de ahí el Nuevo Testamento, el Libro del Mormón, Doctrinas y Convenios, la Perla del Gran Precio, Ayuda para el Estudio, Doctrina Mormona, y su Santa Cena lo hacen con un pan de caja y una copita de agua. A mi izquierda, Biblia del Mormón, año 1960 y editado en el año 2009. Y dice Santa Biblia del Mormón de la Reina Valera. A mi derecha, Biblia publicada y modificada a su manera por la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Observen donde estamos señalando la flecha y dice, con notas explicativas y pasajes correlacionados con los libros canónicos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Esto es importante y lo aclaramos a ustedes. José Smith utilizó la Biblia del Rey Jacob o versión autorizada del Rey Jacob año 1611 llamado King James, KJV, donde el nombre de este falso Jehová no existe dentro de esta Biblia de King James año 1611. Ahí se menciona en toda la Biblia el nombre del Señor Dios, Lord God. Los mormones modernos de los siglos XIX al XXI, estos han utilizado, modificado, tergiversado, amañado, engañado con sus herejías, que consiste en una falsa enseñanza, la cual desvirtúa la verdadera revelación bíblica verdadera y trae consigo una influencia nociva para el creyente, haciéndolo correr el riesgo de alejarse de Yahvé. La Biblia que actualmente utilizan es la Biblia Reina Valera año 2009. Y aquí demostraremos lo que estas sectas mormonas le han agregado dentro de ella y modificado adaptándola a su manera, que esta secta mormona a su Biblia Reina Valera año 2009. Estamos señalando con dos flechas los agregados y modificaciones dentro de su Biblia Reina Valera año 2009. A mi izquierda, en la imagen, las abreviaturas del Libro del Mormón. Ejemplos: 1NE es igual Primera de Nefi. A mi derecha, GEE igual Guía para el Estudio de las Escrituras. D y C, Doctrinas y Convenios. Hebreo, otra posible traducción del texto hebreo. Alma, éter, moroni, etcétera, etcétera.
Estamos señalando con 2 flechas los agregados y modificaciones dentro de su Biblia Reina Valera año 2009. A mi izquierda como a mi derecha, las abreviaturas del Libro del Mormón, Doctrinas y Convenios. Asimismo, en el Éxodo capítulo 1, versículo 5, le agregaron y todas las almas de los que salieron de los lomos de Jacob. Imagen fotográfica de los mormones en el año de 1820, donde el falso profeta José Smith está sentado y los 2 personajes vestidos de blanco parados se le aparecieron a José Smith y son Jehová y Jesús. A este falaciero y verborreico se le olvidó que dentro de la Biblia nos dice que nadie ha visto a Dios. Ver Primera de Juan capítulo 4 versículo 12 y Juan capítulo 1 versículo 18 al 20. También en Éxodo capítulo 33 versículo 20 y añadió: aquí Yahvé le habló a Moisés, pero mi rostro no podrás verlo, porque no puede verme el hombre y seguir viviendo. Pero este falso profeta de José Smith, por arte de magia, sí pudo ver a Jehová y a su Jesús y no murió. Esto es herejía pura y anacronismo de esta secta mormona. Imagen fotográfica del falso mensajero mormón, que se le apareció a José Smith. El falso ángel satánico moroní. Respuesta con su falsa Biblia mormona. A mi derecha inferior está el falso profeta de José Smith. Veamos qué dice 2 de Corintios capítulo 11 versículo 14. Biblia mormona, versículo 14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Pero ¿qué nos anticipó y previno Jesús en el año 33 y lo que ocurría en el año de 1823? Aquí las citas bíblicas. Ángel de luz, demonios. Gálatas, capítulo 1, versículos del 8 al 9, Biblia mormona, versículo 8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Versículo 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferentes evangelios del que habéis recibido, sea anatema. Ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente, sea anatema, de latín anatema, y este es el griego naoema, maldito, apartado. En su página web, de la cual aquí adjuntamos, esta secta evangélica Made in USA mormona, señalaremos con las flechas otros errores garrafales de confusión, puras verborreas y basofias, pobres incautos. Sus seguidores tan engañados los han dejado. Esta secta confirma que su Jehová, igual Dios Padre, igual es Jesucristo. Es decir, que en la vida preterrenal, en nuestra vida antes de nacer en la tierra, o sea, yo ya vivía en otro mundo, que a saber dónde era. Hoy veremos lo que este copión del falso profeta José Smith, él tuvo que haber leído la Biblia del rey Jacob, año 1611, o King James, KJV, que es la que él tradujo. Observemos ahora con relación al Antiguo Testamento, que es lo que tenían en su pectoral el sacerdote levita principal, y del cual José Smith lo más seguro lo copió a su manera, así como, numeral 1, asimismo, que junto con las planchas de oro estaban depositadas 2 piedras en aros de plata, las cuales, aseguradas a un pectoral del juicio, formaban lo que se le llamaba el Urim y Tumim. Numeral 2. Presentaremos imágenes para explicarlas con citas bíblicas. Miré dentro de la caja y efectivamente vi allí las planchas, el Urim y el Tumim,
y el pectoral, como lo había dicho el falso mensajero Moroní. La imagen a mi izquierda era las vestiduras del sumo sacerdote principal, dentro de la cual aparecen las citas bíblicas del significado de cada uno de ellos. A mi derecha está la imagen del pectoral del juicio, y detrás de esta había una especie de bolsa donde se guardaba el Urim y el Tumim, que es lo que explicaremos aquí sobre el Urim y el Tumim, imagen en la parte inferior derecha. Asimismo, en la imagen de mi lado izquierdo está la vestidura del sumo sacerdote, en la cual les hemos colocado las citas bíblicas para que ustedes lo busquen y sepan adicionalmente de qué se está hablando. El por qué hablaremos y explicaremos sobre el Urim y el Tumim es porque el falso profeta de José Smith se inventó también lo mismo, pero de otra forma, y lo explicaremos más adelante. ¿Qué significaba el Urim y el Tumim en la Biblia? Las piedras Urim y Tumim son algunos de los elementos más misteriosos discutidos en la historia religiosa. El significado etimológico de las palabras, por lo menos como están indicadas en la puntuación masorética, es suficientemente sencillo. Literal A, Urim, se deriva de la palabra hebrea para luz o dar luz. Y B, el Tumim, para totalidad, perfección o inocencia. Estas piedras videntes se mencionan en varios relatos bíblicos y se utilizaron en diferentes momentos. Las piedras Urim y Tumim se mencionan 9 veces en el Antiguo Testamento, en los libros 1 y 2 de Samuel del Antiguo Testamento. El Urim y el Tumim se describen como elementos que se usaban en el pectoral sagrado que usaba el sumo sacerdote, aunque no hay descripción bien definida de estas. Algunos estudiosos creen que eran piedras pequeñas que podrían haberse guardado en una bolsa. Significado: la traducción al hebreo del Urim y el Tumim es luces y perfecciones, de acuerdo a las escrituras. Estas piedras fueron utilizadas para la adivinación o la traducción. Estas piedras iluminaban al usuario, haciéndole saber la voluntad de Yahvé. En algunos relatos de las escrituras fueron utilizadas para traducir un texto sagrado de un idioma a otro. En vista a estas derivaciones, algunos estudiosos suponen que la suerte sagrada puede haber tenido un doble propósito en las ordalias judiciales, a saber, Urim servía para traer a la luz la culpabilidad del acusado y Tumim para establecer su inocencia. Urim y Tumim en la antigua religión y cultura israelita, Urim y Tumim hebreo moderno, Ha-Urim y At-Tumim, es una frase de la Biblia hebrea asociada con el pectoral del juicio del sumo sacerdote. La evidencia en general y cleromancia en particular, la mayoría de los estudiosos sostienen que la frase se refiere a objetos utilizados para discernir la voluntad divina. Referencias bíblicas: el Urim y el Tumim era una forma de recibir revelación del Yahvé y aparentemente consistían en uno o más objetos de naturaleza desconocida. Este medio oracular se encomendaba al sumo sacerdote, que lo guardaba en su pectoral o josén, y podían en el pectoral del juicio Urim y Tumim, para que esté sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Yahvé, y llevara siempre a Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Yahvé. Éxodo capítulo 28, versículo 30. En el Éxodo capítulo 28, versículo 30. En el pectoral del juicio pondrás el Urim y el Tumim, que estarán sobre el corazón de Aarón cuando se presente ante Yahvé. Y así llevará Aarón constantemente sobre su corazón delante de Yahvé el oráculo de los hijos de Israel. Levítico capítulo 8, versículo 8. Luego le impuso el pectoral en el que depositó el Urim y el Tumim. Números
capítulo 27, versículo 21. Que se presente al sacerdote Eleazar y que éste consulte acerca de él según el rito del Urim delante de Yahvé. A sus órdenes saldrán y a sus órdenes entrarán él y todos los israelitas, toda la comunidad. 1 Samuel capítulo 28 versículo 6. Consultó Saúl a Yahvé, pero Yahvé no le respondió ni por sueños, ni por los Urim, ni por los profetas. Deuteronomios capítulo 33 versículo 8. Para Leví dijo: dale a Leví tus Urim y tus Tumim, al hombre de tu agrado, a quien probaste en Masá, con quien creyaste en las aguas de Meribá. En el libro de Esdras, capítulo 2, versículos 61 al 63, dice: y entre los sacerdotes, los hijos de Jobayías, los hijos de Jacos, los hijos de Barzilá, el cual se había casado con una de las hijas de Barzilá, el Galadita, cuyo nombre adoptó. Estos investigaron en su registro genealógico, pero no figuraban, por lo cual se les excluyó del sacerdocio como ilegítimos. Y el gobernador les prohibió comer de las cosas sacratísimas, hasta que no se presentara un sacerdote para el Urim y el Tumim. Estamos señalando con flechas lo que eran las piedras del Urim y el Tumim en estas imágenes. A continuación presentamos evidencias, ya que este autonombrado profeta José Smith leyó la Biblia de King James, año 1611, y así supuestamente tuvo que inventarse lo siguiente, lo del Urim y el Tumim israelita. Imagen fotográfica de la secta mormona, donde José Smith está leyendo la Biblia de King James, año 1611. Observen ahora estas imágenes, que es una réplica que hicieron la secta mormona, en la cual es la que utilizaba José Smith para traducir sus libros, quien se los proporcionó su Dios por medio de su ángel Moroní. Los encontró enterrados en el cerro de Cumurá, junto con las planchas de oro. Numeral 1. José Smith recibió las planchas en septiembre del año de 1827. Ver numeral 1 en la imagen. Numeral 2. El pectoral del juicio. Numeral 2 en la imagen. Numeral 3. Los lentes para su traducción. Numeral 3. Que son el Urim y el Tumim en la imagen. Numeral 4. La piedra vidente. Numeral 4 de la imagen a mi derecha. Numeral 5. En la imagen de la izquierda, José Smith se colocaba en su frente su sombrero y que no penetrara la luz natural, y fue dictando, traduciéndolo, que le aparecía en un idioma. Numeral 6. En la imagen a mi derecha, dentro del sombrero de José Smith, se le aparecían líneas de las palabras corridas en movimiento, como si fuera un film, y las traducía en voz alta, dictándoselo a su esposa Emma y a Oliver Condery. Numeral 7. José retomó la traducción en el año de 1829 y en un periodo de 3 meses, entre abril y junio de este año, tradujo casi todo el texto actual del Libro del Mormón. Numeral 8. Tal y como lo presentamos al principio de la exposición, la imagen a mi izquierda era las vestiduras del sumo sacerdote principal del Antiguo Testamento, dentro de la cual esta imagen del pectoral del juicio, al centro imagen del Urim y el Tumim del sacerdote levita. Siempre a mi derecha, en la parte inferior, los instrumentos del invento del supuesto profeta José Smith, planchas, los lentes, Urim y Tumim, el pectoral. Las falsas imitaciones de José Smith. Numeral 9. De acuerdo a su página web,
esta secta mormona confirma que José Smith sí tuvo más esposas, llamados por ellos matrimonio plural, siendo la poligamia. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días también recibieron y obedecieron este mandamiento que se recibió mediante los profetas de Dios. Después de recibir una revelación que le mandaba practicar el matrimonio plural, José Smith se casó con múltiples esposas e introdujo la práctica entre sus más estrechos colaboradores. Ese principio fue uno de los aspectos más difíciles de la restauración, tanto para José Smith personalmente como para otros miembros de la iglesia. Fueron pocos los santos de los últimos días que aceptaron la restauración de una práctica bíblica totalmente extraña a su sentido de moral, pero más adelante muchos de ellos testificaron de poderosas experiencias espirituales que les ayudaron a vencer sus dudas y les dieron el valor necesario para aceptar esa práctica. Esto sí que es satanismo puro, lo antes mencionado. Numeral 10. Observen los siguientes escritos en sus literales que detallaremos a continuación. Literal A. Los noviazgos del mormón, si se casan, tienen que ser obligatoriamente en su templo principal, el cual los guían a una puerta especial secreta, donde se encuentra dentro de ella un sacerdote que nunca sale al exterior y tiene el sacerdocio arónico. Literal B. Esta información fue proporcionada por personas que se iban a casar, y todo este rito antes del casamiento es extremadamente confidencial y no pueden comentar nada de esto, que el sacerdote les dirán antes de casarse, y es lo siguiente: haciendo un pacto, sellando el matrimonio de dioses, y tienen que ir ambos de blanco total hasta los zapatos. Literal C. Aquí en la tierra, si ellos mueren, se convertirán y serán otros dioses, y tendrán cada uno otros mundos o planetas donde se podrán casar y tendrán más hijos dioses. Numeral 11. Esta información escritural es sacado directamente de la página web de la secta mormona Made in USA, donde José Smith se unió a la fraternidad en marzo de 1842 en Nauvoo, Illinois. Poco después de hacerse masón, José presentó la investidura del templo. Existen algunas semejanzas entre las ceremonias masónicas y la investidura, mas hay también grandes diferencias en su contenido y propósito. Numeral 12. Para más abundancia, el libro del Mormón contiene cosas totalmente falsas, como por ejemplo, que en sus tiempos había caballos en América y conocían el cemento para sus construcciones, cosa que no se ha encontrado en ninguna ruina arqueológica de América. Numeral 13. Cuando se presentan a los mormones estas objeciones, afirman que han encontrado fósiles de caballos en América y restos de carreteras de cemento. Pero, ¿en qué museo se encuentran dichos fósiles? ¿Dónde están los restos de aquellas carreteras de cemento? Numeral 14. La gran batalla entre los nefitas y lamanitas. ¿Cómo pudieron morir tantas personas en la batalla del Cerro Cumorá? En la batalla final en el Cerro Cumorá, los lamanitas diezmaron completamente a los nefitas. Mormón dijo que los lamanitas mataron aproximadamente a 230,000 de su pueblo, personas. La destrucción fue una tragedia absoluta y un horror del que el mormón y moroní fueron testigos. Este es el terrible clímax de acción de toda la narrativa del libro del Mormón. Un pueblo que fue bendecido y justo por tanto tiempo, finalmente se destruyeron, asimismo en actos de violencia y carnicería sin sentido. Cumorá, también conocido entre los locales como una colina mormona, cerro de la Biblia de oro y punto de inspiración, es una colina ubicado en Manchester, Nueva York, Estados Unidos.
Pregunta directa que les hice a los líderes mormones en reunión que sostuve con ellos en su propio templo, donde estuvimos debatiendo por 3 meses. Es ¿por qué no desenterraban y comprobaban en ese monte donde murieron más de 230,000 personas nefitas, los caballos, las armaduras, espadas, según ustedes, y así comprueban que es real? La respuesta que me dieron es que los mormones lo creen solo por fe. Imagen fotográfica del Cerro Comorá. Estos mormones racistas eran 2 razas, una piel oscura y otra blanca. Los lamanitas son de la raza hispanos en América, con el color de la piel mestiza. Estos dicen los mormones, y también tomaron muchos prisioneros, tanto mujeres como niños, y los ofrecieron como sacrificios a sus ídolos. Y aconteció que aquellos lamanitas que se habían unido con los nefitas fueron contados entre estos, y le fue quitada su maldición, y su piel se tornó blanca como lo de los nefitas, y sus jóvenes varones y sus hijas llegaron a ser sumamente bellos, y fueron contados entre los nefitas, y fueron llamados nefitas. Y así concluyó el año 13. Ver tercera de Nefi, capítulo 2, versículo 11 al 16. Imagen a mi izquierda, los lamanitas son las de piel oscura, los hispanos de Américas. A mi derecha, los nefitas son de las de piel blanca. Según los sectarios de los mormones Made in USA, los lamanitas de raza piel oscura hacían sacrificios a sus ídolos. Ver la imagen fotográfica abajo, y son hechas por los mormones. Estos mormones, para poder justificar que los lamanitas y nefitas, así como que Cristo vino a América, se han inventado tantas copias de la historia, justificando que eran la raza mormona en América, copiándole a la raza india mexicana. Prueba de ellos, la imagen fotográfica expuesta abajo. Es una imagen mormona. Qué casualidad que los lamanitas sacrificaban a sus ídolos, que para justificarse ellos de su falsa raza, copiaron lo mismo, que es igual a los sacrificios que hacían la verdadera raza azteca mexicana. Le sacaban el corazón para ofrecérselos a sus dioses. La siguiente imagen de los sacrificios humanos de los aztecas, sacrificio que también les hicieron a los españoles en el año de 1521, mientras se retiraban de Tenochtitlán, actual Ciudad de México, derrotados en una batalla por los aztecas. Los españoles contemplaron a la distancia cómo morían sus compañeros capturados. El sacerdote que ejecutaba el sacrificio abría el pecho de la víctima con un cuchillo de obsidiana, una roca volcánica. Extraía el corazón del prisionero todavía palpitante y lo quemaba en el altar. En el mito azteca, el sol Huitzilopochtli nació cuando uno de los dioses se arrojó al fuego y los demás dioses dieron su sangre para curar y alimentar a ese dios ardiente. El sacrificio azteca escenifica ese sacrificio original de los dioses, ya que sin sangre nueva el sol moriría. La cantidad de víctimas variaba mucho de acuerdo con la importancia de la ciudad, del pueblo y de la festividad elegida para el ritual por los indios aztecas. Fray Juan de Zumárraga y Francisco Clavijero, en el año de 1531, dan cuenta de que solo en la Ciudad de México se sacrificaban a los ídolos más de 20,000 víctimas al año. Ver imagen fotográfica abajo. Esto es lo que la secta mormona quiere sustituir o cambiar la historia, que la verdadera raza azteca mexicana es la verdadera raza de la secta mormona en América. Conclusiones finales. Lo resumiremos en 2 imágenes, los engaños de los mormones, pero nuestro Señor Jesucristo nos anticipó en sus evangelios de esta secta mormona. A mi izquierda hemos subrayado y lo hemos encerrado
en rojo y dice: me llamó por mi nombre y me dijo un mensajero enviado de la presencia de Dios, y que se llamaba Moroní, que Dios tenía una obra para mí y que entre todas las naciones, tribus y lenguas se tomaría mi nombre para bien y para mal. O sea, que se iba a hablar bien o mal de mí entre todo pueblo. A mi derecha estamos expresando lo siguiente de acuerdo a la Biblia: ángel de luz, demonios. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 13 al 15, Reina Valera 1960. Versículo 13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Versículo 14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Versículo 15. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Aquí estamos señalando que el mensajero, el ángel Moroní, el mismo Satanás mencionado en la 2 Corintios capítulo 11 versículo 14. Esto es el testimonio del profeta José Smith en el libro del Mormón. Del libro de Gálatas, capítulo 1, versículos 8 a 9, de la Reina Valera 1960. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, es decir, sea maldito. En la parte de abajo tenemos a mi izquierda el libro del Mormón y dice otro testamento de Jesucristo, pero a mi derecha, dentro su escrito dentro del libro del Mormón, hemos señalado con rojo y dice en pequeño: de evangelio eterno. Aquí no hay para dónde. Gálatas habla de evangelio. ¿Qué dice el libro de Apocalipsis para esta secta mormona que en su Biblia le han agregado, modificado, amañado, tergiversado con espurios y herejías a su manera, etcétera? Apocalipsis capítulo 22, versículo 18 y 19 de la Reina Valera 1960, versículo 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro: si alguno añadiere a estas cosas, Dios le traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Versículo 19. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Que la paz de Yahvé sea con todos ustedes. Amén. Cada quien saque sus propias conclusiones. Bendiciones les desea católicos cristianos. Te invitamos a que veas nuestros videos en YouTube. Suscríbete con nosotros en nuestro canal de Católicos Cristianos. Toca la campanita para recibir nuevas notificaciones.
dale me gusta y comparte nuestros videos donde tú gustes. Que la paz de Yahvé, con Cristo y el Espíritu Santo, sea con todos ustedes. Amén.